Hola amigos, ¿qué tal? Antonio Maeso, bienvenidos al canal. Hoy es la segunda tentativa para intentar reducir la altura de esta CRF 300L 2022. Creo que hoy lo vamos a conseguir, pero acompañadme y lo veremos. Bueno, ¿qué tal? Pues como sabéis, hace poco, que tenéis el vídeo, lo dejaré también en la descripción, intentamos rebajar la altura de esta moto colocándole una bieleta CNC que adquirimos en AliExpress y que supuestamente rebajaba la altura de la moto. Resulta que no lo hizo. Sin embargo, que bueno, pues al final tampoco nos fuimos descontentos porque le salvamos medio kilo de peso, o 400, casi medio kilo de peso, lo cual, pues bueno, es un ahorro bastante importante. Y hoy tenemos esta que ha adquirido Alberto en AliExpress y que os la enseño en la mesa. Bueno, pues se trata de esta violeta. Esta violeta sí que se vende específicamente para reducir o incrementar la altura, porque fijaros, el diseño que han hecho es de una pieza que se quita y se pone y depende de cómo la montes, así venía, ¿verdad, Alberto? En esta posición, bueno, o la montes así en corto, obviamente las dos piezas, pues lo que haces es, en este caso creo que aumentar la altura y en este caso disminuirla. ¿Y esto cómo lo consigue? Pues obviamente por conseguir una distancia mayor o menor, ya que la original va a caer aproximadamente aquí en el centro. Entonces estos van a ser como unos 7 u 8 milímetros o 9 milímetros alargar o lo mismo en acortar. Yo creo que es un diseño que es inteligente y que bueno, vamos a levantar la moto, probarlo, la vamos a volver a remedir porque ya la medimos en el capítulo anterior, pero vamos a volver a medirla y vamos a ver cómo sale. Bueno, pues ya la tenemos en el caballete, vamos a medirla. 92 y medio me midió a mí el otro día, ¿puede ser? A ver. 90 y... vamos a ver. Esto, que quede aquí plano completamente. Y ahora esto resto, 92 no llega, 91,8 por ahí. Vale, pues es correcto. Es correcto. Y alguien me preguntaba, ¿por qué no la medís con el caballete quitado? Pues queda lo mismo. Porque la suspensión está apoyada y esa es una referencia válida. Que puede ser que cuando le quitemos el caballete bajara un pelín más, bueno, da igual, porque ahí tenemos la referencia y luego cuando le cambiamos la violeta va a bajar respecto a esa referencia. Vamos a verlo otra vez, ahora que he hecho la suspensión. Bueno, claro, y es que el otro día, Alberto, si te acuerdas, yo medí por este lado de la regla, que eso también es un detalle importante. ¿Ves? 92 y medio, si lo tenía yo en mi cabeza. Por este lado de la regla, 92 y medio. Vale, pues dejamos esto ahí de momento y me tiro al suelo para empezar a desmontar. Bueno, pues ya estamos aquí en el suelo tirados y en posición. Primero aflojamos, vamos a cambiar esta violeta. Esta que veis aquí es la que vamos a cambiar. Entonces, aflojamos primero este tornillo de aquí atrás. Y recordad que tenemos la moto subida en la grúa. Y ahora quito aquí el tornillo, déjalo de momento que vamos a aflojar el otro. A ver. Pasa que va a tocar aquí, me parece a mí esto, ¿eh? ¿El qué? ¿Para salir? Sí. ¿En el cubrecárter? Sí. Pues bueno, pues puede ser. No, el cubre no, aquí. ¿Eso qué es? ¿En el pedal de freno? Pues ahora voy para allá, lo veo. Pero de momento vamos a aflojar esta de aquí, esta otra tuerca. Espera, ya. Aguanta ahí. Ya la tenemos. Ahí debajo. Y esta no lleva arandela. Bueno, pues ahora voy a levantar un poquito más la grúa. A ver si llegamos al punto que se puede sacar el primero, el de abajo. Fácil, mira, a ver. Ve tocándolo. Venga. Un pelín, a ver. Ve tirando, a ver qué punto es el suyo. Ahora. Ahí es el punto, ¿no? Venga, sí. Correcto. Lo he quitado, ¿eh? Sí, este lo dejamos aquí, que es el de aquí. Y ahora ya vamos a intentar quitar el otro. Mira a ver si sale para allá. No, hay que quitar el muelle este. Hay que quitar el muelle. Venga, pues vamos para allá y quitamos el muelle. Gente.
Bueno, pues el muelle va aquí a la palanca, lo acabo de quitar, utilizando una llave para quitar el muelle. Que esto te la puedes fabricar fácilmente en un taller. Y ya, vamos a ver si enfoca, ya sale el tornillito por aquí. Vale, pues ya lo tenemos. Esto tiene que salir, espero yo que salga. Ahí, sale. Sale, lo que pasa es que va a cierta presión. Vale. Vale, pues ya lo tenemos aquí. Y lo que voy a hacer es... Esto iba para arriba, ¿eh? En las letras. Sí, esto va para arriba, correcto. Sigue así. Sí, de todas formas, no puede ir de otra manera. O sea, esto no tiene pérdida. Vamos a pesarlo, porque esto pesa 1 quintal. Y antes de montarla, vamos a pesarlo y verlo en la mesa las diferencias que hay. Bueno, pues ya tenemos en la mesa. Y ahora tenemos la original. ¿Sí? Una cosa que entra en juego rápidamente es, como estaba comentando hace un momento, el peso. Esta pesa muchísimo más comparado con esta. Pero es que, claro, los materiales, ya no solo que esto es CNC, que quiere decir forjado en una máquina de control numérico, sino que esta es no solo de fundición, sino de acero, señores. Que esto, bueno, pues para abaratar costes, pues Honda lo hace de esta manera, una pieza muy robusta, pero que seguramente, pues desde el punto de vista de conseguir un buen peso, no es la mejor opción. 500. Bueno, vamos a hacer las cosas bien. Pesa 200 gramos. Obviamente el casquillo lo estaba pesando con esta violeta y luego hay que ponérselo a la otra, o sea que lo mismo no son 400 y pico gramos. Vamos a ver los que son exactamente, porque esto tiene un peso, claro. 570 gramos la original, ahora ya sí sin casquillo. Y esta 274, bueno, pues sí, estamos hablando de 200... Casi 300 gramos. Casi 300 gramos, bueno, más o menos. Sigue estando muy bien, así que ahora sí vamos a colocarla. Eso me parece muy interesante. Y si fuera una moto de carreras, como sabéis, los que seguís mi canal, que me gusta tanto rebajar el peso de las motos con titanio y todas cosas. Y ahora vamos a ver lo que está haciendo Alberto. Reposiciono la cámara, que es, efectivamente, la vamos a alargar respecto a la original. 1 centímetro. Claro, no si llegará. marcásemos con un lápiz aquí, ¿dónde pasa el centro está pasando... No, así, pero ¿Eh? exactamente. Y Sí. llega hasta aquí. Y llega hasta ahí, claro. 1 centímetro. Claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver en qué se traduce eso. Vamos a instalarla, que es el paso pues inverso a lo que hemos hecho. Obviamente, quiero pensar que las medidas, exactamente, aquí parece que sí, que son idénticas. Y vamos rápidamente a ver el resultado. Venga, pues ya lo tenemos aquí abajo. Y ahora, venga, está punteada, pues montando el tornillo. Mira, te voy a dar un destornillador, Alberto, y se lo va a pasar primero para centrarlo, ¿sabes? Vale. Y una vez que lo centres, va a entrar con más facilidad. Si es que está ahí, Antonio. Si es Ya, sí, ya sé que está ahí, toma. Centra un poco con eso. Vale, sácalo y venga. Ahora sí que lo tendrás. Ahora. Y ya está, ahora tiene que salir. Dale un poquito allí y yo centro aquí. Venga, dale un toquecillo. Ya lo tenemos Ya. aquí. Vale, listo. La tuerca de este era... Esta no. ¿Eh? Esta no es. Esta es la de atrás. No, la de atrás no lleva barandela, me parece, ¿no? ¿Hemos dicho? Pues esta entonces. Vale. ¿No hemos dicho eso? Sí, la que llevaba barandela era esta, correcto. Esta de aquí adelante. Vale, vamos a dejarla de momento punteada. Y vamos a colocar el de atrás. Toma, aquí tiene el tornillo, Alberto, que asegurarse que esté limpio, tal. Vale. Y yo lo que voy a hacer, espérate, porque ahora necesitas... Levantar la moto, ¿no? No, normalmente vamos a necesitar bajarla. Si todo va bien, necesitamos bajarla, creo. Porque es lo que estamos buscando. Para que ahora entre, vamos a comprobarlo. Le doy aquí para abajo. ¿Va la dirección correcta? Sí, a ver. Sí, un poquito más. Quieto ahí. Quieto ahí, más para arriba. Espérate, que se me ha salido esto. Más para arriba, más para abajo, estáis bien. A ver. Alberto, voy a bajar un poquito. A ver, ahora. Ahí. Parece que sí. Sí. Lo que pasa es que se ha caído uno de los casquillos. No pasa nada. Ahora, ya está. Ya, pues venga. ¿Lo meto? Tornillo. Muy bien. Aquí tenemos este y aquí tenemos este. Que tiene que entrar
en su posición. Vale. Vamos a soltarla estando en el mismo caballete, pero vamos a soltarla y medir. ¿Has aguantado el tornillo? No, ahora mismo no vamos a apretar, vamos a medir para asegurarnos que estamos en la medida. Vale, pues ahora entonces yo quiero, antes de apretar, coger el metro, que lo hemos dejado por aquí, y medir, porque ahora sí que sí me da la impresión. Pero ahora tenemos que quitarla de... No, antes no, porque hemos tomado la medida así, con la cuerda floja de la grúa y estando encima del caballete. Y ahora te pongo esto aquí y tachán, 90. Ha ganado 2 centímetros y medio. Esto sí es lo que andábamos buscando, ahora sí. Ahora pondré los aplausos en el vídeo, no lo voy a poner. Pero bueno, ahora sí, 2 centímetros y medio, pues ya es una pequeña ayuda. Está muy bien. Vamos a terminar de apretarlo y lo volvemos a comprobar con las sensaciones ya encima de la moto. Se ha quedado hasta bonito con estos colores. Se ha quedado hasta bonito con los colores rojos y estamos hablando de 400 y pico gramos más 200 no sé qué. Luego echaré los cálculos exactos. Pero vamos, casi 700, 800 gramos está muy bien. Le voy a poner una arandela aquí que no trae. ¿Por qué? Pues porque esto es aluminio. Y claro, no es lo mismo que la tuerca la estemos apretando sobre acero y haciéndola girar que sobre aluminio. Entonces yo creo que eso ahí le hace bien. Así que nada más, apretamos esto y la bajamos ahora mismo para probarla. Esto es como queda el combo, digamos, el combo de las dos violetas, la que probamos en el otro vídeo y la que hemos montado hoy. Con lo cual se consigue, como habéis visto, 2,5 centímetros de reducción, que está muy bien. Bueno, pues ya la tenemos aquí pues a falta del muelle este, que no se me olvide ponerlo, y una vez puesto el muellecito, pues vamos a ver la sonrisa en la cara de Alberto, si todo va bien. Pero antes de que te subas, porque esto, el que lo nota sobre todo el que va subió en la moto. Y es muy importante, fijaros, el otro día estuve viendo alturas medias de personas en España y en otros países. En España la altura media de este año 2022 está en 1,76. A ver, que nosotros tenemos ya 65 años, macho. 1,76. Entonces, estamos mayores. Y en Europa las más altas están pues hasta 1,85 en países como Noruega, Eslovenia, Lituania, algunos países de allí. Y luego entre medio, pues otros países como Alemania, creo que estaba en 1,80. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que quizás las motos se hacen por una medida, en fin, que es muy importante llegar al suelo y que es muy importante por la seguridad que te da. Entonces, Alberto, retiro la grúa, bajo el caballete y la probamos. Exactamente, y pruébala. A ver qué tal. Por el caballete y arriba. A ver lo que notas. Que 2,5 centímetros es algo. Ay, que me voy por el otro lado. 2,5 centímetros es algo. ¿Qué tal? ¿Se nota o no se nota? Sí se nota. Perfectamente. Sí se nota. Sí se nota. Con lo cual, pues ya es algo. Ya gana. Es que gana en seguridad. Sí. Gana en seguridad. Ya tengo los dos pies tocando perfectamente. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues entonces misión cumplida con esta operación. ¿Qué tal el caballete? Mira a ver. El caballete quedará largo. Ahora se va a quedar largo. Este es uno de los problemas que suele haber cuando bajamos una moto. Y es que, claro, por la geometría que se queda cuando ha reducido la altura, el caballete también queda más cerca del suelo. Y al quedar más cerca, pues lógicamente... ¿Qué hacemos? ¿Lo cortamos? Pues vamos a tener que cortarlo. Será otra historia, pero posiblemente haya que hacer algún tipo de operación. Es que no, pero bueno, a pesar de todo, yo creo que merece la pena. No puedo bajar para el otro lado. Porque claro, tú lo utilizas para bajarte además y para subir. Claro. Bueno, vamos a ver la solución que le damos. Vale, antes de seguir con lo de la patilla, ¿ves qué hacemos? Alberto, sujétala ahí estando la moto recta, porque quiero dar una referencia a los poseedores de CRF 300 de qué se puede conseguir con la violeta más la reducción. Lo que vamos a hacer es que en este caso la voy a poner
Hazla desde aquí y de atrás, ¿no? Voy a poner la regla donde iría la posadera del conductor. ¿Estamos? Los glúteos. Los glúteos. Y entonces es el sitio que le va a dar... No, pero no te apoya aquí, a ver si te está apoyando, a ver, déjala suelta. Sí, para el que tenga una CRF 300L o quiera saber hasta dónde se puede llegar con Violeta y reducción de asiento. Pues yo me voy a medir aquí 81 centímetros. Pues está muy bien, porque yo creo que yo le saqué 82 a mi TTR. Pero aparte de eso Está es muy que bien. cuando te montas, baja Sí, pero todavía. son motos, exactamente, con Baja unas todavía. suspensiones de largo recorrido O sea, que bajan te quedas bastante. por debajo de 80. Sí, está muy bien. Además, Bueno, de hecho, pues- a ver, me voy a subir. Porque, y así comparo con mi... Cuidado con el caballete que te escupe. Ya, con mi TTR. A ver, desde aquí. Yo creo que está igual que mi TTR. Está igual, con los dos pies planos, prácticamente igual. Hombre, ¿Quieres ahora meter? es otro mundo. Ahora es otro mundo, Alberto. Porque te puedes meter en complicaciones con menos miedo. ¿Qué quieres ver? De 79. Una vez que te subes. A ver, te pongo esto aquí, venga, míralo. 77. 77, claro, baja 3 3 centímetros más. 4 baja, sí. Bueno, pues es fenomenal. Ahora es una moto, pues eso, preparada para los que medimos unos 70 y muy poco o menos. Bueno, pues un buen rato después hemos conseguido terminar la moto, ¿no, Alberto? Parece. Pues sí. Bueno, estamos a la espera de darle la última capa de pintura a la patilla. ¿Por qué? Porque la hemos acortado finalmente. ¿Cuánto ha sido el corte? Pues si cogemos aquí los dos discos que le hemos quitado, más el grosor del disco de corte, cogemos el calibre y le hemos quitado 2 centímetros más 23, 24 milímetros. Le hemos quitado y bueno, yo creo que ha sido interesante. Porque ahora ya, fijaros que se queda la moto con la inclinación correcta y permite además a Alberto subirse y bajarse, pues, y poder quitarla. Entonces, Alberto, ¿qué te parece? La operación al final... Esto se ha quedado. ¿Ves? Me puedo subir tranquilamente. Claro. No me escupe. No la de ahora que la estamos pintando. No la me de- escupe la moto. Sí, se te queda Y casi ya recta. llego casi con medio pie. Sí. Y para bajarte, si Y- pones y este para pie aquí... bajarme, No, me puedo te bajar puedes incluso. sí, te puedes bajar, sí, subido. Sí. Así, la verdad que se ha quedado estupenda. Ha bajado estos 2 centímetros y medio. Y Pues se me ha quedado alegro, pues fenomenal. ahora la vas a disfrutar más, ya te lo digo yo, por experiencia propia. Pues nada. Así que Si muy tenéis un problema de tornillos, Antonio Maeso. Y si lo tenéis de hueso, a Collado. Acollado, ¿eh? Que la publicidad esté por ahí. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Un saludo y cualquier comentario, como siempre, dejárnoslo, que bueno, en la medida de lo posible responderemos y también pues aprenderemos de muchos de vosotros que siempre nos dais tantas soluciones interesantes. Hasta pronto. Hasta luego.